compartir con ustedes aquí en el programa El Rescate. 2 horas de buena música, un tiempo donde queremos compartir con ustedes un tema espectacular. Y mi amigo de siempre le doy también la bienvenida. ¿Qué tal, Josías? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar de vuelta aquí en este hermoso día viernes, como siempre, con toda nuestra audiencia. Así que se va a presentar con nosotros Alex Goulart. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos, para ustedes y para las personas que nos están escuchando. Es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Hoy queremos trabajar un tema muy importante y se trata sobre cuánto vales para Cristo. O sea que es una pregunta bastante profunda y en su lugar y momento a veces es difícil. Sí. Ahora, justamente entrando en el tema, antes de hablar cuánto vales para Cristo, para llegar hasta ahí, ¿cómo afecta el pecado en nuestras vidas, verdad? Eso es la primera pregunta que queríamos hacerte, pastor. Sí, el pecado lamentablemente afecta a todos y cada una de las áreas de nuestra vida. Y ese es el problema, que no podemos encontrar en nosotros un área que no esté afectada por el pecado y no podemos encontrar a nadie, obviamente aparte de Jesucristo, que no esté afectado por el pecado. Entonces la gente a veces se olvida, porque en muchos casos a veces venimos de una familia, no sé, bien constituida, donde las cosas funcionan más o menos bien, o no sé, hay personas que tienen cierta posición económica, se pueden dar ciertos lujos, o tenemos amistades, o hay cierto éxito en los estudios o en el trabajo. Entonces, cuando todo, entre comillas, va bien, hay cierto éxito, cierta, no sé, prosperidad, entonces disimulamos, ¿verdad? Disimulamos el problema que tenemos, ¿verdad? De pecado, ¿no? Y el problema de raíz es que nosotros naturalmente no amamos a Dios, no lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Nosotros rechazamos el Evangelio de Cristo naturalmente, y eso empieza a afectar, como dije, todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Eso afecta la relación con las demás personas, afecta las decisiones que tomamos, a veces son muy poco sabias. En muchos casos las personas terminan accediendo a adicciones, porque parte de tomar decisiones que no son sabias es meterse con cosas que no nos convienen, ¿no? Entonces muchas personas terminan con adicciones, y bueno, obviamente muchas veces se termina practicando el mal directamente, ¿no? Personas que van contra la ley, ¿verdad? Roban, matan y demás. Entonces por eso es que hay divorcios, por eso es que hay personas en las cárceles, por eso es que hay personas solas, por eso es que hay personas lastimadas, por eso es que a veces mueren seres queridos, ¿verdad? Porque desde Adán y Eva el pecado, ¿verdad?, ha afectado a todos y en todas las áreas. Entonces tenemos que lidiar con eso. Y aún cuando somos cristianos y aún cuando entregamos nuestra vida a Cristo, aún seguimos lidiando, porque seguimos rodeados de pecadores, personas que pecan, y nosotros no estamos exentos. No es que a nosotros se nos va, ¿verdad? Bueno, ahora soy cristiano, voy a la iglesia, entonces estoy libre, ¿verdad? Nadie me va. No, tengo que convivir con las consecuencias del pecado ajeno, con las consecuencias muchas veces del pecado propio. Tengo que lidiar contra, ¿verdad?, con esta sociedad caída. Y bueno, es un tema para seguir profundizando. Qué profundo es cuando uno analiza una situación propia. De repente que uno ha conocido a Cristo, uno puede determinar y entender de dónde ha salido, ¿verdad? De que Dios te ha rescatado, te ha transformado, te ha limpiado, pero con esas situaciones uno sigue luchando, porque hay una situación particular, como estabas mencionando, que el pecado es natural, las cosas malas fluyen en nosotros lastimosamente, ¿verdad? Y nadie está exento. Y qué importante es poder asociar eso, que las personas que están en iglesias o personas que están en un liderazgo en la iglesia, o de repente seres humanos que convivimos todo el tiempo, somos falibles, o sea, fallamos, pecamos, tenemos pecado. No es que el que está delante coordinando, dirigiendo, predicando es el más santo de este mundo, sino hay situaciones con las cuales esa misma persona está luchando, ¿verdad? Entonces el pecado afecta no solamente en esa área puntual, sino en todas, así como estabas mencionando, ¿verdad? Y eso es algo en el cual nosotros debemos atender. Y un joven o un adolescente a temprana edad, cuando comienza a andar y desviar su camino, está a merced, ¿verdad?
Sí, el tema es que, vos lo mencionabas al comienzo, un adolescente obviamente empieza a dejar de ser niño, obviamente todos cuando éramos adolescentes, bueno, ya nos sentíamos adultos, no es la realidad, pero uno empieza a tener más libertad, más responsabilidad y a tomar sus propias decisiones. Cuando un niño se porta mal, un niño hace algo malo, la responsabilidad, más allá de que el niño se esté portando mal, ¿verdad? Muchas veces es de los padres, porque nosotros somos responsables, ¿verdad?, de educarlos y de guiarlos. Pero cuando el niño empieza a salir de esa etapa, se convierte en un adolescente, un joven, y bueno, entonces ya es responsable de sus actos y empieza a tomar sus propias decisiones. Es muy lindo cuando un joven, un adolescente, entrega su vida a Cristo, ni que hablar cuando esto, bueno, acontece de muy temprana edad, porque primero que se va a ahorrar muchas cosas, se debería, ahora que estábamos hablando, ¿no?, que nadie está libre de pecado, o que seguimos, bueno, conviviendo lamentablemente con el pecado, ¿verdad? No es una excusa, no estamos diciendo con esto que, bueno, pecamos porque la carne es débil, no es eso, nosotros tenemos que vivir en santidad, luchar por vivir en santidad, el Espíritu Santo mora en el creyente, ¿verdad? Entonces, el pecado debería de ser siempre una excepción, ¿verdad? Sí. Y no lo normal en nuestra vida, ¿no? Ahora, dicho eso, ¿no? Sí es una realidad que obviamente que fallamos lamentablemente y que vamos a fallar. Entonces, cuando una persona conoce a Cristo desde muy temprana edad, tiene la posibilidad de empezar a tomar decisiones sabias, acordes a la palabra de Dios, acordes a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ahorrarse un montón de malas decisiones, ¿verdad?, que le podrían hacer sufrir mucho. Ahora, Dios nunca llega tarde en una vida. Hay personas que conocen a Cristo muy tarde, hay personas que lo conocen un poquito antes de morir, desde el ladrón en la cruz hasta muchos casos que quizás conocemos, ¿verdad?, donde personas en su lecho de muerte entregan su vida a Cristo. Entonces, cuando Cristo nos rescata, nos quede lo que nos quede de vida, tenemos que vivirlo para la gloria de Dios, ¿no? Pero qué hermoso es cuando un joven puede dedicar toda su vida, ¿verdad?, y sus años jóvenes con toda su energía, ¿verdad?, y escoger una esposa, una esposa de acuerdo a la voluntad de Dios, y puede escoger, no sé, hasta un trabajo o un estudio para darle gloria a Cristo, ¿verdad? Entonces, todas las decisiones, ¿verdad?, empiezan a estar basadas, o deberían estar basadas en la gloria de Cristo, ¿verdad? Y obviamente cuando Cristo llega a nuestras vidas con una edad ya mucho más adulta, bueno, obviamente que ya tomamos muchas decisiones, no significa que todas hayan sido malas, pero tenemos que convivir con muchos aspectos del pasado, ¿verdad? Entonces, como digo, donde te encuentre Cristo, vivir para la gloria de Dios, la edad que sea, la situación que sea, ¿verdad? El mundo no es ideal, no vivimos en un mundo ideal, venimos de situaciones que no son ideales, y eso no debe ser excusa para servir a Cristo y para conocerlo cada día más. Pero qué hermoso es cuando un joven, un adolescente entrega su vida a Cristo, ¿no? Salomón escribió en Eclesiastés: acuérdate, joven, de tu Creador antes que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo placer alguno, tengo contentamiento en ellos, ¿no? Entonces los días malos van a venir porque vivimos en un mundo malo, pero qué hermoso es que los jóvenes se acuerden de su Creador. Así mismo es acordarse de su Creador, ¿verdad? Saber de que Él nos hizo, ¿verdad?, y no nosotros a nosotros mismos. Eso es muy hermoso. Y cuando el joven desde muy pequeño ya reconoce eso, ¿verdad?, especialmente jóvenes adolescentes, es algo bueno saber que hay chicos que están siendo direccionados para su gloria. Tuvimos experiencias muy hermosas, ¿sabes?, de chicos así que vimos su proceso, ¿verdad? Vos pensabas antes, no, difícil, parece que van a retroceder, parece que no se definen. Son duros. Y de repente, así cuando tenés tiempo de comunión en la iglesia, de repente en testimonios cuentan cosas y dicen y cuentan, ¿verdad?, cómo Dios le transformó y wow, cómo se animaron para decir esto a la gente, ¿verdad? Y te anima saber que muchos jóvenes Cristo está transformando, ¿verdad?, su corazón. Porque la ley de Dios, viste que hay gente que tiene, no, la ley no, es la ley horrible, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la ley y qué hace en nuestro corazón? ¿Puede ayudar a un cristiano? ¿En qué sentido? Claro, por supuesto que sí, porque la ley tenía como propósito ser una guía hacia Cristo. O sea, el propósito de la ley era que el ser humano se dé cuenta que precisamente no puede cumplir la ley. Entonces, si la ley como casi que te muestra en la cara, ¿no?, te deja bien claro que no podés cumplirla, entonces el resultado obvio debería ser: necesito un salvador, porque yo no puedo salvarme a mí mismo, ¿verdad? Yo no puedo
cumplir los mandamientos de Dios. Pablo escribió obviamente toda una carta a Gálatas hablando sobre ese tema, ¿no? Hablando de la gracia del Señor. Ahora no significa que nosotros debemos de descartar toda la ley, especialmente la ley moral del Señor. Nosotros a través de la ley conocemos el carácter de Dios, conocemos la moral de Dios, conocemos, ¿verdad?, muchos de los atributos de Dios. Entonces nosotros debemos de obviamente guardar la ley de Cristo, ¿verdad?, la ley del amor, la ley en ese sentido del Señor, ¿verdad?, guardar la palabra. Hay muchas cosas que nosotros se nos pide que debemos de hacer y cosas que no debemos de hacer, y todo para la gloria del Señor. Sé que el hecho de que yo falle en cumplirlo no significa que no voy a ir al cielo, porque yo no llego al cielo por mis méritos. Si dependiera de mis méritos, bueno, obviamente no iría ni yo ni nadie al cielo. Vamos por los méritos de Cristo, que fue quien pudo cumplir con todo el estándar de la ley. Sí. Pero sí, la ley obviamente me anima a seguir a Cristo. ¿Sabes dónde me preocupa, Alejo? Quiero apuntar de repente que, o sea, muy pocos conocen la ley de Dios. O sea, hablando de los hijos de Dios, ¿cómo vos ves hoy en día en el siglo XXI en el mundo cristiano y el conocimiento de la ley, el conocimiento de la palabra de Dios? Porque en los salmos está deleítate, ¿verdad? Y habla cosas de la ley que son buenas, que son agradables, que nos ayudan, ¿verdad?, a acercarnos a Cristo, como dijiste. Pero ¿qué está faltando? Falta más que como hijos de Dios profundicemos la Escritura. ¿Cómo vos ves a los jóvenes hoy en día? ¿Conocen la Escritura? ¿Falta? Sí, bueno, no contesté sí a la pregunta, Dios sí. El tema, otra vez, mira, hoy ponemos el ejemplo de cuando los niños se portan mal. Sí, obviamente son responsables por portarse mal, pero obviamente que hay un responsable de fondo que son los papás. Si los papás no los educan, no les ponen límites, no los disciplinan, los dejan todo el día con el celular, bueno, es obvio que los niños van a tener cierto tipo de comportamiento, que muchas veces no es otra cosa que imitar a los padres. Entonces, yo sí soy muy honesto, tengo que decir que la responsabilidad acá más grande, la responsabilidad mayor, es de los pastores y las personas que están al frente enseñando. Porque muchos pastores, misioneros, teólogos y demás, cualquiera sea el título que quieras hacer, personas de iglesia, adultos, en lugar de enseñar la palabra de Dios, en qué momento decidimos que no era suficiente y que teníamos que hacer otras cosas. Entonces empezamos a enfocarnos más en entretener a las personas, ¿verdad? Caemos en el activismo, tenemos un montón de actividades en la iglesia, un montón de cosas sociales, ¿verdad? Hay muchas cosas que no son malas en sí mismas, ¿no? Pero han suplantado la palabra de Dios. Ahora, la gente, obvio que es responsable de buscar un lugar donde se predique la palabra de Dios, ¿verdad? O de salir de un lugar donde se predica cualquier cosa. Pero apuntando a las personas que están sirviendo en el liderazgo, a las personas que están al frente, ¿verdad? Es una gran responsabilidad, ¿verdad? Entonces Dios nos ha llamado a enseñar la palabra, a predicar el evangelio y no a entretener a las personas. Uno de los problemas creo que es que nosotros pensamos más en entretener a los no cristianos que en alimentar a los cristianos. Entonces un montón de... Hay una diferencia muy grande. Y por supuesto que sí, porque mirá, por ejemplo, la alabanza, que sabe a mí que es un tema que me apasiona, porque me duele ver la realidad, ¿verdad? Ver lo que se canta en las iglesias, las letras, los ministerios que a veces se apoyan, ¿verdad? Aplaudimos cualquier cosa porque es popular, porque está en YouTube. Y no debería ser, deberíamos tener un poquito más de discernimiento, ¿no? Entonces, hay muchos ministerios de alabanza o líderes, por ejemplo, que preparan la alabanza, el tipo de canciones, lo que van a decir y todo, buscando más, ¿verdad?, emocionar a los no creyentes, a los no cristianos, o entretenerlos, especialmente cuando en los ministerios de jóvenes, que en realidad alabanza, adoración para el Señor, para exaltar su nombre, para hablar de su carácter, hablar del evangelio, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que no podamos tener actividades para alcanzar a los no creyentes, pero iglesia, la iglesia, en su definición, es el grupo de redimidos, de personas que hemos conocido a Cristo por su gracia, ¿verdad? Y que venimos a adorarlo y a conocerlo más. Entonces, la prioridad de la iglesia debe de ser exaltar a Cristo a través de canciones, de oraciones, ¿verdad?, de la comunión, y conocerlo más a través de su palabra. Eso no puede ser opcional. Sin embargo, si hiciéramos estoy hablando muy en general, obviamente, pero si haces una recorrida por la mayoría de las iglesias con un cartel que era cristiano, evangélico, la realidad es que lo que menos encontramos es un buen estudio de la palabra de Dios. Hay personas que están al frente que no conocen la palabra, y no me estoy refiriendo a que hayan tenido que pasar por un seminario, ¿no? Es que conozcan la palabra. Hay personas que no conocen la palabra, pero a veces por diferentes motivos, porque son
carismáticos en su personalidad, son simpáticos, son facheros, son chistosos, no sé, están adelante, ¿verdad? Porque la gente los sigue. Y eso no debe ser así. No debe ser así porque tiene consecuencias nefastas, horribles, que es esto que estamos hablando, ¿no? Un montón de gente joven que va a divertirse a la iglesia, que va a pasarla bien, pero que apenas tiene un poquito de libertad, que llega a la universidad o algo, se va. Porque no podemos competir contra el mundo. Nunca voy a poder competir con la diversión del mundo, la calidad del mundo, pero el mundo tampoco va a poder competir conmigo con la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en enseñar la palabra de Dios y predicar el Evangelio de Cristo. El conocimiento que uno tiene a veces tenemos que ampliarlo con la ayuda de Dios, por sobre todas las cosas, que Él nos dirija para poder enseñar las cosas que Él desea que estas personas puedan asociar en su vida y en su relación con Él. Y siempre es un desafío. Sí, imagínate que nosotros, estamos sirviendo en Ciudad del Este, y en Ciudad del Este tenemos como un montón de competencia en cuanto a actividades, ¿verdad? Porque vos querés hacer un X reunión, un estudio bíblico, lo que sea, una reunión para matrimonios, y tienes personas que estudian en la universidad, personas que tienen, bueno, obviamente familia y las responsabilidades, personas que tienen reuniones de trabajo, ¿no? Entonces hay un montón de eventos, entonces la gente está siempre ocupada. Acá en el Chaco, bueno, a primera vista obviamente parece que la vida es un poquito más tranquila. Después obviamente me imagino que quizás no están así, ¿no? Pero a simple vista parece obviamente que la gente, bueno, tendría un poquito más de tiempo. Pero después, algo que tenemos que recordar, que vos en cierta forma lo mencionabas, es que el cristiano, los cristianos, el cristianismo siempre fue un remanente fiel. Nosotros nunca fuimos mayoría. Eso es algo que creo que se perdió un poco de vista desde 325, desde Nicea con Constantino, ¿verdad? Hizo la religión oficial del Estado. Entonces ya nos creímos, bueno, somos la religión oficial, somos los capos, es lo popular, ¿verdad? Somos mayoría. Y en realidad eso creo que fue uno de los mayores errores de la historia. La iglesia que más ha crecido en general es la que ha pasado por sufrimientos, por persecución. De hecho, la iglesia creo que más estanca es la iglesia que donde todo es prosperidad y todo va bien. Entonces, no estoy diciendo con esto, no estoy orando para que ahora cambie el gobierno y, ¿verdad? y suframos persecución, no es ese el punto, ¿verdad? Porque puede que Dios quiera también. Sí, puede ser que sea, y bueno, y bienvenido sea, si viene del Señor, obviamente que nos dé fidelidad y seguiremos adelante, pero oramos por la iglesia perseguida, que hoy en día hay muchas naciones, pueblos donde están persiguiendo a los cristianos, encarcelándolos, torturándolos por su fe, y obviamente oramos por la protección de Dios para nosotros, pero sí debemos de saber y ser honestos que creo que la prosperidad, la paz, la tranquilidad nos ha engordado mucho como iglesia y que en realidad eso nos está matando. ¿Por qué? Porque ahora es eso, ¿no? Nos dedicamos a criticar, nos dedicamos a entretenernos, ¿verdad? Entonces todos buscamos lo que sea cómodo y todo lo que nos molesta ya no, tengo que caminar mucho en la iglesia, ¿no? Entonces, está lloviendo, está frío. No me gusta la alabanza. No me gusta la alabanza, no me gusta el pastor, no me gusta cómo predica él. Hoy predica fulano. Sí, este hermano me miró mal. Entonces, ¿entendés? Estamos muy cómodos cuando, por ejemplo, nosotros conocemos la situación de varios lugares, ¿no? Por ejemplo, tiene un ejemplo de... Sí, digo así, por ejemplo, en Corea del Norte, Corea del Norte es un lugar donde los cristianos realmente sufren, ¿verdad? Donde tienen que hacer malabares para tener una Biblia, a veces andan con pedazos de Biblia, ¿verdad? Se reúnen con mucha cautela para estudiar la Biblia, para cantar, ¿verdad? Y siempre con ese peligro de que se los descubren, ¿verdad? Pueden terminar presos o aún muertos. Entonces, una persona que está en esa situación, ¿verdad? Es seria en cuanto a su fe, ¿verdad? No va a jugar a ser cristiano, porque es como jugar con la muerte, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de versículos como tomar tu cruz y seguirme, creo que ahí tienen un poquito más de sentido que nosotros, que a veces pensamos que tomar la cruz es simplemente, no sé, caminar un poco de más o no sé, o no ir a no ver el partido de fútbol porque cayó en el horario del culto. Eso es lo más grandioso para el... Sí. Pero creo que, como te digo, el cristianismo siempre es un remanente fiel, no somos mayoría. Obviamente que en ciertas regiones del mundo, obviamente hay quizás más cristianos que en otro lugar y parece que en muchas iglesias, pero siempre tenemos que pensar que los fieles van a ser minoría. Entonces, simplemente eso, ¿no? Ser fiel, si tenemos un estudio bíblico, por ejemplo, en nuestra casa, en la iglesia, lo que sea,
ser fiel, preparar de la misma forma, sabiendo que quizás vienen 20 o quizás vienen 2. Y si vienen 2 o si viene uno, hacerlo con excelencia, preparar y orar con pasión, porque no lo hacemos ni por 2, ni por 20, ni por 200. Lo hacemos para uno y es Cristo. Entonces Él merece que nosotros seamos fieles. Y en esa fidelidad también hay un beneficio en nosotros, ¿verdad? Porque vamos a prepararnos, vamos a estudiar, vamos a orar y nuestro corazón va a estar en ese sentido alineado con Él, ¿verdad? Entonces Dios sí, cuando a veces sos fiel en lo poco y Dios muchas veces prospera, ¿verdad? Nosotros en Ciudad del Este, desde un comienzo de la plantación de la iglesia, que comenzamos hace 4 años, nosotros con el equipo, con las personas que comenzamos, quedamos bien en claro, o fijamos esto, ¿verdad? Que nosotros queremos predicar la palabra de Dios y a Cristo crucificado. Entonces cuando la gente venía, ¿verdad? Nosotros le decíamos, mire señora, no le vamos a solucionar todos sus problemas, no va a ser millonaria porque venga a la iglesia, no se van a sanar todas sus dolencias, pero si quiere conocer la palabra de Dios, si quiere conocer más de Cristo, este es el lugar indicado. No tenemos el mejor grupo de alabanza, no tenemos el mejor edificio, no tenemos muchas cosas, ¿verdad? Materiales, pero sí hay personas que aman la palabra de Dios, que han tenido la bendición de capacitarse y están contentos de enseñar. Y nos enfocamos en eso, Cristo, 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 ¿verdad? Su palabra, gracia, ¿verdad? Todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Todo sobre Jesucristo, sobre la fe. Estoy mencionando las 5 solas de la Reforma. Por eso 5 solas vivo y muero. Y como cristianos debemos de vivir y morir. Solo por la fe, solo por la gracia, solo a través de Jesús, solo por la Escritura, ¿verdad? Y solo a través de Cristo. Entonces, cuando nos enfocamos en eso, creo que nos estamos pareciendo más al cristianismo histórico, al cristianismo que agrada a Cristo, y no tanto este cristianismo moderno que solo se enfoca en el hombre, ¿verdad? Y en aspectos humanos. Respecto a cómo el pecado daña. ¿Sabes que hay algo, por ejemplo, que mucha gente, parece que los jóvenes o las personas en el inconsciente piensan así, tipo, bueno, este pecado está oculto, ¿verdad? Y esto va a ser, o sea, esto si me va a afectar a mí nomás. Porque es un error pensar así. ¿Qué efectos puede traer el pecado en nuestras vidas? ¿Y qué hace nuestra comunión con Dios, ¿verdad? A un hijo de Dios, que se le apaga. Sí, mira, el pecado por definición mata. La paga del pecado es muerte. Y no solo, obviamente, la muerte que pasó desde Adán a cada uno de los seres humanos, que la muerte espiritual, la separación de Dios, también la muerte física, por eso nosotros morimos. Dios no tenía pensado que Adán y Eva murieran, o sea, no nos preparó para eso. Este no es el mundo que Dios hizo. Entonces hay gente que hoy en día, viste, se queja a Dios y dice, bueno, ¿por qué mueren inocentes? ¿Por qué mueren niños? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tantas enfermedades? Pero se olvidan que todo esto, lo que nosotros trajimos, lo que nosotros escogemos y lo que nosotros queremos casi que día a día, esto viene de nuestro corazón, ¿no? Entonces el pecado por definición mata, el pecado destruye, el pecado puede venir en un lindo envoltorio, pero siempre el final es amargo. El pecado siempre nos va a llevar más lejos de lo que queremos, el pecado siempre va a salir más caro de lo que nosotros pensamos. En Gálatas 6:7 dice, ¿verdad?, que de Dios nadie se burla, no nos engañemos a nosotros mismos, ¿no?, porque de Dios nadie se burla, y que lo que cosechemos eso es lo que vamos a cegar, ¿verdad? Si cosechás para la carne vas a cosechar destrucción, si cegás para el espíritu vas a cegar vida eterna. Hay muchas personas que piensan que, y perdón por la expresión, ¿no?, pero piensan que Dios es tonto, ¿verdad? Entonces piensan, o sea, el ser humano, ¿verdad?, somos tan malos que nosotros pensamos que podemos burlar a Dios. Entonces Dios dice, por ejemplo, hoy justo mencionábamos, ¿no?, el sexo es para dentro del matrimonio, y nosotros, bueno, yo tengo una idea diferente. Es como si sé más que Dios, ¿verdad? Dios dice esto, pero bueno, yo sé más. Y así podemos seguir un montón de cosas, ¿verdad? El adulterio, ¿no? Dios odia el adulterio, pero bueno, somos paraguayos, ¿quién no? ¿Verdad? ¿verdad? Y ahí hubo una guerra tipo alianza. Sí, un montón de excusas humanas, ¿verdad? Y así, ¿no? La Biblia dice, ¿no? Que no debemos de embriagarnos, ¿verdad? Pero bueno, somos amigos, somos jóvenes, ¿no? Entonces así podemos poner un montón de justificativos y excusas, ¿verdad? Pero en lo profundo es eso, ¿verdad? Nosotros creemos que podemos llegar a engañar a Dios, ¿no?
Y eso no es así. El pecado siempre tiene consecuencias. Tiene consecuencias horribles, nefastas, tristes para nosotros y también tiene para las personas a nuestro alrededor. Y a veces nosotros no consideramos eso, ¿verdad? Mira, bueno, como pastor siempre escucho historias muy tristes, no voy a, obviamente, empezar a contar ahora, pero solo como pequeño ejemplo, ¿no? Y voy a hablar un poco directo, ¿no? Sé que todos pecamos, ¿verdad? Pero voy a hablar, por ejemplo, del hombre paraguayo, ¿no? O el hombre latino, ¿verdad? Que se enorgullece, ¿verdad? De cuánto toma alcohol, ¿verdad? Y que cuántas mujeres y todo, ¿no? Claro, la parte que no te cuentan es cuando, por ejemplo, sus hijos sufren, y lo que la esposa sufre, y cómo estos hijos se crían solos, y cuánto después por no tener un papá presente a veces terminan incluso en el homosexualismo, o terminan en la drogadicción, o terminan en pandillas, o terminan, ¿verdad?, haciendo un montón de malas decisiones. Ahora, ¿son responsables? Sí, son responsables, ¿no? Pero ¿cuánta influencia hay, verdad, de la ausencia de padre o el pecado que destruyó? Entonces, si alguna persona nos está escuchando y se da cuenta que está caminando mal y que, voy a usar una expresión que quizás es un poco replatense, pero que está de vivo, bueno, que arregle cuentas con el Señor, ¿verdad? Porque no solo se está destruyendo a sí mismo, sino también está destruyendo quizás a las personas que más ama. Y eso a veces uno en el caminar diario, pastor, no tiene en cuenta. Después se preguntan al final, el hijo empieza a crecer, empieza a tomar los mismos hábitos, los mismos caminos, y se pregunta, ¿cuándo le perdí a mi hijo? Sí. Se hacen esa pregunta, llegan a un punto, inclusive hay personas con las cuales también he compartido y dicen, bueno, yo deseo que mi hijo tenga lo mejor. Pero ellos no hacen de que eso pueda producirse en ellos, ¿verdad? El tiempo para ellos, la dedicación hacia ellos, el amor, el cuidado, ambos, ¿verdad? Papá y mamá, no solamente si de repente es mamá soltera, bueno, le echa ganas, ¿verdad? Yo creo que le echa ganas, ¿verdad? Pero esa figura paterna, materna dentro del caminar del hijo es fundamental, ¿verdad? Sí, y solo porque obviamente hay personas que pueden estar escuchando y sabemos que el mundo no es ideal, las familias no son ideales y ahora las situaciones en las que estamos no son las ideales. Entonces quiero hacer solamente un comentario para que vean la diferencia, ¿no?, de lo que es pecaminoso y lo que no. Hay estudios que tienen que ver con la psicología, en el ámbito científico, ¿no?, que marcan que cuando una persona, un padre muere, ¿sí?, cuando papá, hombre, ¿verdad?, muere, o por ende obviamente ya no está en el hogar, no tiene los efectos negativos como cuando un padre abandona el hogar. Los efectos máximos negativos, no estoy diciendo obviamente que sea ideal o que obviamente la familia no pueda extrañar a un papá que ha fallecido, ¿verdad? Pero no tiene los efectos que tiene cuando un papá abandona el hogar o cuando está presente, pero es un ejemplo terrible, ¿verdad? Que es mejor a veces que no esté que a que esté. Eso daña muchísimo, ¿no? El hombre es quien transmite masculinidad y quien transmite feminidad. Por eso cuando vos sacás al padre, por más que tenga una madre, como se dice ahora, luchona, cuñada vareté, guapa y todo lo que podrá ser la mejor mamá del mundo, pero Dios dio diferentes roles, ¿no? Entonces está faltando algo y va a tener consecuencias, lamentablemente, tristemente, ¿no? Y los hombres son tan egoístas, tan fijados en sí mismos y en el placer momentáneo de unos minutos, que se olvida que está dañando a generaciones por venir. Quizás este hombre me dirá, bueno, mis padres fueron así, mis abuelos fueron así, pero bueno, nosotros, como te digo, también en un punto somos responsables, no podemos siempre estar victimizándonos, ¿verdad? Hoy hablamos justo de la importancia de la palabra de Dios. Yo creo que una de las cosas que está faltando mucho en las iglesias es precisamente enseñar lo que es un relacionamiento cristiano, cuál es el propósito del matrimonio, ¿verdad? Y hablar de temas puntuales que la mayoría de las personas, en la mayoría de las iglesias, no tienen ni idea. Entonces vos caes, sos cristiano, tenés unos años en la iglesia y haces lo que podés, lo que te parece, ¿no? Lo que por ahí la mayoría de tu alrededor hace. Pero no hay como alineamientos claros, ¿verdad? De parte de la iglesia. Y eso es lo que tenemos que entender. La Biblia es suficiente. La Biblia nos enseña casi que con quién tenemos que casarnos, cómo debemos de casarnos, cómo debe ser un matrimonio, cómo debe ser una familia, cómo ser papás. La Biblia nos enseña. Me acuerdo que con mi esposa lo hacemos casi hasta como chiste, ¿no? Le decimos a la gente cuando tenemos un curso prematrimonial o un curso de matrimonial, de esos que son para salvar ya lo insalvable. La gente pide ayuda cuando ya está
está hundiendo el Titanic. Pero nosotros le decimos, mira, vamos a juntarnos en un curso, vamos a estudiar un libro que es sobre matrimonio y que va a estar buenísimo, ¿no? No te preocupes, nosotros proveemos del manual. Y te preguntan, ay, ¿cómo se llama el libro este matrimonio? Efesios. ¿Cómo? Y sí, Efesios. ¿Por qué voy a agarrar un manual? O sea, no estoy en contra, tenemos muchos libros escritos por buenos autores, nosotros estudiamos obviamente, pero la palabra de Dios es suficiente. Entonces, vamos a los principios, vamos a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, creo que si nosotros tuviéramos esa dependencia, creo que todo sería mejor, ¿verdad? En mi caso, bueno, Dios en su misericordia también, bueno, cuando conocí a Delta, que hoy en día es mi esposa, bueno, ya con cierta madurez, ¿verdad? Tenía 22, 23 años y bueno, yo tuve que ir a México a pedirle la mano a mi suegro, no cristiano, con un buen carácter, voy a decir, por si me está escuchando algún día, que escucha esto. Saludos Amo a mi suegro. Pero no es cristiano, es un señor con su carácter, ¿verdad? Y bueno, no sabíamos cómo iba a reaccionar, ¿no? Pero eso era lo que correspondía, ¿no? Ir a pedirle la mano de ella. Entonces, ahora el día de mañana, yo tengo una hija, obviamente espero que si alguien tiene un interés en ella, que primero venga a hablar conmigo, ¿no? Y bueno, si después queda alguna bala. lo que practicaste. Sí. Y vos esperás con tu herramienta en la mesa. No, sí, la Biblia y un arma. Hay que para que la gente sepa de repente lo bueno él maneja. ¿Cómo es? Muay Thai, Jiu-Jitsu. No es nada de Naruto y esas cosas. Las artes marciales se terminaron cuando se inventó la pólvora. O sea, cuidado, Sí. No, pero más allá de todas las bromas, uno como padre cristiano tiene que proteger y cuidar. Y también tiene que haber cierto respeto. Entonces, como digo, más allá de todos los chistes que estamos haciendo, ¿no? Yo espero y estamos enseñando a nuestros hijos, obviamente, que tomen cierto tipo de decisiones. Y bueno, obviamente confiamos que van a hacer las cosas correctamente, ¿no? Dios mediante. Pero si alguna persona se acerca, ¿verdad? Y por ahí no lo hace de la forma correcta, bueno, nosotros tenemos que educarlo, ¿verdad? No, esos son desafíos en el hecho de cómo está hoy en día nuestra sociedad, ¿verdad? Porque se les quita fuerza a los padres también por todas esas cuestiones de los derechos humanos que en su tiempo se habrá abusado, ¿verdad? No voy a hablar nada en contra, sino que hoy en día, por ejemplo, el corregir a tu hijo está en tela de juicio, ¿verdad? Claro, una vez más, tenemos que ir siempre a la palabra de Dios, porque si yo voy a dejar que el gobierno me diga cómo educar a mis hijos, que el gobierno me diga cómo debo tratar a las personas, cómo debo llamar a las personas, entonces estamos mal, porque el gobierno no tiene nada que ver con Cristo, ¿no? Podés justo cruzarte con un político de turno que sea cristiano o algo similar, ¿verdad? Pero nosotros volvemos a lo mismo, somos un remanente, somos perseguidos, somos excluidos, ¿verdad? Somos pocos, eso es cristianismo, el cristianismo histórico, ¿no? Entonces tenemos que volver un poco a eso, ¿verdad? A estar más enfocados en obedecer la palabra de Dios, en seguir la palabra de Dios, que en, no sé, viste que hoy en día hay mucha vergüenza, pedimos disculpas, ¿verdad? Cuando hablamos, si vamos a hablar del homosexualismo tenemos que dar 15 vueltas antes y dar excusas para no ofender a nadie. Que se ofendan. No porque yo quiero, ¿verdad? Porque ellos están ofendiendo a Dios. Y como los amo, yo tengo que predicarles el evangelio. Y así como un montón de casos diferentes. Hoy hablamos de los borrachos, hablamos de los adúlteros, hablamos de los homosexuales, hablamos de todo. Dios nos rescató a nosotros. Pablo escribió a la iglesia, y esto eran algunos de ustedes, en la iglesia tenemos, pero de lo peor que hay en el mundo. ¿Sí? Pero nosotros confiamos en la gracia de Cristo y que Cristo puede salvar y cambiar vidas. Entonces, si yo amo a una persona, no tengo que darle vueltas, tengo que predicar el evangelio y eso incluye decirle, sos un pecador. Y para entender nuestro valor en Cristo, ¿cuánto valemos nosotros en Cristo? ¿Qué fue lo que tuvo que pasar? Vos hablaste de palabras muy fuertes hoy. Sí. A los chicos miraron, ¿alguna vez escucharon esto? No, decían ellos, estaban más asustados cuando escucharon porque son cosas que están en la palabra. Sí. Pero incluso a mí como cristiano, yo no lo había pensado muchas veces así, se me pasa. Y contanos cuáles eran esas cosas. Y bueno, por ejemplo, hoy en la escuela, en el colegio, que tuve la oportunidad de compartí que, bueno, leí por ejemplo Isaías 53:10, donde dice que Dios quiso quebrantar a su hijo.
preparando un poquito, yo les contaba a los chicos que vi en el hebreo, ¿no? Que fue el idioma que se escribió en el Antiguo Testamento. Y Isaías usa una palabra muy fuerte, ¿no? Que nosotros hacemos quebrantar, que está bien, también se puede traducir, ¿verdad? Aplastar, destrozar, romper. Es una palabra fuerte. Y eso fue lo que Dios quiso con su Hijo. Y nosotros a veces decimos tan livianamente, ¿no? Jesús murió su Hijo. Es el amor del padre a un hijo. Nosotros los que tenemos hijos sabemos, ¿no? El amor, lo que es. Entonces, Dios destrozó a su Hijo para hacer expiación por nosotros. Nosotros éramos los culpables, nosotros somos los enemigos de la cruz, nosotros vivimos de espalda, nosotros amamos pecar. Y sin embargo, Dios destroza a su Hijo santo, inocente, que comparte la misma gloria, la misma eternidad, es Dios Hijo, y lo destroza para hacer expiación por nosotros. Explicaba que expiación es cuando un tercero inocente cubre la culpa, ¿verdad? Paga por la culpa de otra persona. Después vimos en Gálatas 3:13 que dice que Cristo se hizo maldición por nosotros. Eso es un versículo, no sé si es uno de mis favoritos, ¿no? O sea, toda la palabra de Dios obviamente nos encanta, pero es un versículo fuerte, que Cristo se hizo maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en madero, ¿no? Y dice que se hizo maldición para redimirnos de la maldición de la ley. Entonces nosotros éramos los que estamos bajo la maldición, estábamos separados de Dios, estábamos camino a la destrucción, y Él se hace maldición para salvarnos a nosotros, para redimirnos a nosotros. Entonces esas son cosas que a veces nosotros no pensamos, ¿verdad? Pero Jesús es el santo de Dios, es la santidad de Dios, es Dios hecho hombre, ¿verdad? Es la gloria de Dios, es el amor, es la bondad de Dios, y Él se hizo maldición por nosotros, para redimirnos a nosotros, para comprarnos por un precio, ¿verdad? También le explicaba a los chicos que es como cuando hay un mercado, ¿verdad? De esclavos, ¿no? Entonces nosotros éramos esclavos del pecado, y Dios viene y nos compra, ¿verdad? Paga el precio, que es su sangre, ¿no? Y nos compra, y ahora Él es dueño de nosotros. Nosotros tenemos que servirlo a Él, así como antes servíamos al pecado. Y una última palabra que les compartí a los chicos es abandono, que no es una palabra igual que las otras que nos suenen positivo, ¿verdad? Son palabras que tienden a ser negativas en la mayoría de los contextos. Pero en Mateo 26:47, si no me equivoco, es cuando Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es porque en ese momento él estaba obviamente, ¿verdad? Está haciendo expiación por nuestros pecados, él estaba recibiendo toda la ira de Dios, ¿verdad? Su santa ira, su furia, ¿verdad? Y estaba siendo separado del Padre, ¿verdad? Por causa nuestra, para que nosotros no tengamos que estar separados. Él estaba pagando por los pecados de todas las personas en toda la historia que iban a creer en Él. Entonces, Dios fue quebrantado, y eso lo quiso el Padre. Dios, Hijo Jesucristo, fue maldecido, y eso estuvo bien con el Padre, y Él fue abandonado por el Padre, por nosotros. Ahora, ¿cuál es entonces nuestro valor? Si Dios tuvo que quebrantar a su único Hijo, si Dios tuvo que maldecir a su único Hijo, si Dios tuvo que abandonar a su único Hijo por nosotros. Entonces, ¿cuál es mi valor? Y más profundo, ¿no? ¿Dónde voy a buscar mi valor fuera de esto? Voy a buscar mi valor en qué, en que si tengo plata, en que si tengo el último auto, en si tengo una casa, en que si viajé mucho, en si tengo muchos followers en las redes sociales, en que si soy popular o no, si soy lindo, feo, alto, bajo, gordo. Porque eso es lo que estamos, lo que nuestros jóvenes y la gente está buscando, el valor en ellos mismos. Sí. Y no hay valor en nosotros. Y no estoy contradiciendo el mensaje, no hay valor en nosotros. Pablo dijo, estimo preciosa mi vida, pero no para mí mismo. Lo tengo todo por basura. Exactamente, son Filipenses. Después David dice, ¿a quién le tengo en los cielos sino a ti? Exactamente. Y nada más deseo en esta tierra. Exactamente. Y eso, ¿cómo lo llevamos de repente? Porque de repente podemos ser como cristianos. Yo creo que es bueno hacer esa comparación. La iglesia está siendo perseguida, ¿verdad? Y nosotros estamos, en cierto sentido, cómodos. ¿Dónde deberíamos priorizarnos? Y bueno, yo creo que uno de los puntos es quitar los ojos de nosotros mismos. Si nosotros quitamos los ojos de nosotros mismos y empezamos a poner los ojos en Cristo, entonces creo que todo va a cambiar. Porque la iglesia no se trata de nosotros, la alabanza no se trata de nosotros, la predicación no se trata de nosotros.
La iglesia, el cristianismo no se trata de nosotros. Los cielos y la tierra no se trata de nosotros. Dios no hizo la profundidad del océano y el vasto universo para nosotros en primera instancia. Lo hizo para su gloria. Un día le cuenta al otro. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo existe para exaltarle para la gloria de Dios. La iglesia existe para exaltar a Cristo. Entonces el día que nosotros quitemos los ojos de nosotros mismos, como estaba citando a Pablo en Hechos 20-24, cuando dicen, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, sino para compartir el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces cuando nosotros quitamos los ojos de nosotros mismos, vemos, nuestra vida es preciosa, pero no es para nosotros mismos. Dios nos amó, sí, Dios nos redimió, sí, pero nuestra vida está para exaltarlo a Él que nos amó, a Él que nos redimió sin que nosotros valiéramos nada. Entonces cuando empezamos a cantar, fíjense las canciones que cantamos, y lo estoy diciendo muy en general, pero las canciones que cantamos en general del cristianismo son todas basadas en nosotros mismos. Yo necesito, yo quiero, yo tengo hambre, yo. Ya casi no cantamos. Hay muchas canciones que ni mencionan a Cristo, que ni mencionan a Jesús. Ya no cantamos sobre la gloria de Dios, sobre el Evangelio, sobre su obra, sobre su perdón, sobre lo que Él hizo, ¿verdad? Sobre quién es. Ya casi no cantamos de eso. Los sermones ya no son sermones, ¿verdad? La mayoría ahora son de coaching motivacional, ¿verdad? Y mensajes de... Ahora todo es sobre tu mejor vida ahora y llegar a tu máximo potencial y el éxito y 5 pasos para... Y nos tratan como si fuera una empresa. Entonces ya los sermones no son de Cristo, la alabanza no tiene nada que ver con Cristo, la iglesia entonces ya tiene que ver con... nos vestimos súper bien, ¿verdad? Ya es un evento social. Los grupos de jóvenes sobre diversión, porque lo queremos hacer bien, compramos pizza, compramos coca, hacemos asado, todo porque queremos tenerlo bien. Y no estoy diciendo que estas cosas en sí sean malas, estoy hablando del enfoque y de la motivación de nuestro corazón. Hemos sacado a Cristo del cristianismo. Somos, creo que la primera iglesia en la historia que tenemos un cristianismo sin Cristo. Es increíble. Prometemos a las personas que pueden ir al cielo casi sin Cristo. Entonces es grave, tenemos que sacar los ojos de nosotros mismos y volver a las escrituras, lo llamo el simple evangelio, Dame una iglesia que ore a Cristo, que predica a Cristo, que estudia a Cristo. No sé si hay tantas actividades, no sé cuál es la visión de la iglesia, no sé si es muy lindo el edificio se reúne bajo un árbol, no sé si el pastor es muy elocuente, no sé si... Dame una iglesia simple, dame a Cristo, dame un mensaje simple, donde Cristo sea exaltado. Y creo que ahí, con un corazón correcto, con una motivación correcta, con humildad, entonces Cristo en su bondad y en su misericordia, entonces sí va a permitir que lo podamos seguir conociendo, que lo podamos compartir a otros, que podamos... Y más personas van a venir a Cristo. ¿Por qué muchas veces la gente no va a la iglesia? Porque está cansada de las mismas pavadas de siempre. Porque están cansadas de que les roben la plata, que los manipulen, que los usen. La gente está... Hay gente que le encanta, porque como dice la Biblia, ¿verdad? Quieren oír las novelerías que quieren escuchar y bueno, entonces se buscan maestros que les digan esas pavadas. Pero hay gente que no, hay gente que está cansada, hay gente que está dolida, hay gente que está vacía. Entonces nosotros somos responsables por predicar a Cristo, por predicar gracia, por predicar la palabra, todo el consejo de Dios. Nosotros, no poniendo como ejemplo nuestra iglesia, pero nosotros predicamos expositivamente y cronológicamente. Agarramos un pasaje, un libro de la Biblia y vamos versículo por versículo. Si la Biblia habla de ofrenda, hablamos de ofrenda. Pero si la Biblia está hablando, no sé, del Espíritu Santo, no vamos a hablar de la ofrenda, vamos a hablar del Espíritu Santo. Entonces, es una dieta balanceada, ¿verdad? Entonces, lo que dice la Biblia, no lo que nosotros queremos escuchar. Si no, obviamente, Señor, ¿qué quieres que ore? Y ora al respecto. ¿Y qué termino explicando? Siempre que a mí me gusta y dejando de lado los temas que a mí no me gustan o que me parecen más complicados. Entonces nosotros predicamos o queremos predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Y termino con esto, ¿no? Nosotros existimos individualmente y la iglesia existe y todo existe en la creación para exaltar a Cristo. Y no debemos de conformarnos con nada menos que eso, la gloria de Cristo.
Qué interesante eso, Gabriel, que no dimensionamos, así como dice el pastor, y Dios es un Dios grande y temible, ¿verdad? De repente ese temor de Dios o a Dios también ya como que se está perdiendo, ¿verdad? Aplicando en el mundo adolescente joven o los adultos mismos también, ¿verdad? Eh, Imagínate el Dios que derramó su ira contra su hijo cuando debería ser contra nosotros, ¿verdad? Y si Él hizo eso por amor a nosotros, no deberíamos cuidar nosotros también y mencionar, híjole, ¿verdad? Es el Dios de los cielos y la tierra, el creador de todo, ¿verdad? Y quiénes ¿Cómo somos no amarle, nosotros, verdad? ¿Cómo quiénes no somos amarle? nosotros, ¿verdad? Creo que en Salmo 8 está eso, ¿verdad? Que somos tan pequeños y nos creemos tan la gran cosa. Creo que realmente es muy interesante eso, comenzar a hablar otra vez de Cristo. Y yo pienso que los jóvenes tenemos que volver a acostumbrarnos, ¿verdad? A volver a repasar, a leer, a entender, a estudiar. eh, Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿verdad? Siempre va a ser su obra y nos va a transformar, nos va a cambiar y vamos a practicar, ¿verdad? Lo que Dios quiere, ¿verdad? Esas buenas obras que Él preparó de antemano. Así que es Sí, cuestión con de que esto conozcamos y que estamos practicamos. escuchando y recibiendo a través del pastor, podemos tener en cuenta y hacernos esta pregunta, si lo has hecho alguna vez en tu vida: ¿cuánto valgo para Cristo? Y valemos mucho, ¿verdad? Porque el Padre tuvo que sacrificar a su Hijo por nosotros, ¿verdad? O sea, el sacrificio fue tremendo, ¿verdad? Y haciendo esa, o asociando eso con nuestra vida terrenal, de repente yo como papá, me imagino yo si tengo que tomar una decisión de que un hijo muera por alguien, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Mira acá está el texto de Salmo 8.3, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, las lunas y las estrellas que tú formaste. Este es un texto que yo siempre me imagino así. Vos, David, cómo se inspiraba, ¿verdad? Y él era un pastor. Imagínate viendo las estrellas, veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, estrellas. Y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dice, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y es un texto tan profundo porque ¿cómo es que la Biblia puede decir, o sea, de repente cientos de años antes que ocurra, a qué se refiere con visitar, ¿verdad? Yo tengo entendido, no estudié este texto de repente que el hecho de que Dios mismo se haya mostrado a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Híjole, imagínate que Dios se hizo hombre, se encarnó, ¿verdad? Eso. Y nosotros también estamos llamados a encarnar, ¿verdad? El Evangelio y compartirlo con la gente que todavía no conoce, ¿verdad? Que es lo más importante. Imagínate, Josías, ya estamos llegando al final de este tiempo. Queremos entonces, en primer lugar, concluir nuestro tema en esta noche: cuánto valemos por Cristo, y al final también desear que Dios nos pueda bendecir a través de lo que hemos hablado, ¿verdad? Y también el desafío que esto genera en nosotros, lo que estamos aquí en Neuland, lo que estamos liderando en la iglesia, ¿verdad? También es un tiempo de aprendizaje donde poder enfocar y decir: sí, hay una gran verdad, hay que seguir predicando el Evangelio de Cristo, hay que vivir ese Evangelio, hay que tomar con seriedad lo que está escrito en su palabra y asumirla de esa manera. Ahí va a haber gente que no le va a gustar y hay gente que va a asumir, que va a decir: sí, tengo que ordenar mi vida, y otros se acercan para buscar simplemente ciertos beneficios, pero a través de esa sabiduría que encontramos en su palabra podamos sostener entonces ese tiempo, ¿verdad? Más allá de lo que pueda surgir en el día a día para nosotros. Así que, pastor, te damos este tiempo para que nos concluyas el tema, el tiempo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Me sentí muy cómodo con ustedes y siempre es lindo poder hablar de las cosas del Señor. Justo estábamos hablando en el corte, ¿verdad?, de ser entendidos en los tiempos, pero de forma personal, ¿verdad?, analizar un poco nuestra vida, ¿no? Como se ve, hoy es el día de salvación. Hay personas que no conocen a Cristo. No toda persona por nacer en un hogar cristiano, ir a la iglesia o ser parte de una comunidad cristiana significa que hayan nacido de nuevo. A mí me encanta el texto de Mateo 7, 21, 23, donde muchos, con Jesús le dice, ¿no? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no echamos demonios en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, no hacemos milagros en tu nombre. Y él les dirá: yo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y es muy fuerte porque si está haciendo referencia evidentemente a un evento futuro, y hay muchas personas
que van a llegar a la presencia de Jesús convencidas de que son salvas y que les esperan las puertas del paraíso abiertas de par en par, y van a escuchar de Jesús: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Es muy, muy fuerte. Y estas personas, ¿qué tipo de personas eran? Si hacían milagros En tu en nombre. el nombre de Jesús, si predicaban en el nombre de Jesús, si echaban demonios en el nombre de Jesús, ¿eran musulmanes? No. ¿Este grupo particular? No, porque los musulmanes no hacen eso. ¿Eran judíos? No, los judíos no hacen eso. Ahora, no estoy diciendo que los judíos, los musulmanes y demás sectas y religiones no terminen en el mismo destino. Lo que estoy diciendo es que este grupo particular al cual Jesús está haciendo referencia, bueno, muy probablemente sean cristianos evangélicos. Y quizás cierto tipo de cristianos evangélicos también. Es muy confrontante, ¿verdad? Saber eso. Entonces nosotros tenemos que, Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examínense para ver si están en la fe. Examínense. Sí, está. No se dan cuenta que Cristo está en ustedes a menos que fracasen la prueba. Entonces yo no estoy diciendo de dudar de nuestra salvación, no estoy diciendo de no poder tener convicción, ¿verdad?, de lo que está haciendo el Señor. No estoy diciendo que nosotros tenemos que guiarnos por los sentimientos, hoy me siento salvo, mañana no. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que examinemos nuestro corazón y examinemos nuestra fe. ¿En qué estoy basando mi vida? En una profesión de fe, porque un día repetí una oración en que fui bautizado, en que soy miembro de una iglesia, en que voy los domingos. ¿En qué estoy basando mi fe? ¿Verdad? Entonces, obviamente, el deseo de cada uno de nosotros acá y del Señor es que nosotros nos encontremos, cuando examinemos nuestro corazón, sí, que encontremos a Cristo en nosotros, el testimonio del Espíritu, y que podamos seguir adelante. Nosotros avanzamos por la gracia de Dios. Nosotros no predicamos una salvación por obras, ¿verdad? Ni tenemos que ganarla ni mantenerla, es por la gracia del Señor. Pero sí creo que es hora de examinar nuestra vida y de estar serios. Yo comencé a ir a la iglesia a los 16 años y no fue hasta los 19, donde realmente creo que hubo una conversión, donde realmente entregué mi vida a Cristo. A los 16 me convertí en evangélico, pero recién a los 19 creo que me convertí a Cristo, ¿verdad? Entonces, lo decimos con amor, con preocupación, porque queremos que las personas obviamente conozcan al Señor y pasen la eternidad con Él. En primera instancia porque esto le da gloria al Señor. Nosotros queremos ver a Cristo contento, a Cristo glorificado, por eso hay una fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y esta fiesta es para Cristo, es para el Salvador, es para exaltarlo, no es por el pecador, no es un cumpleaños, es para exaltar a Cristo, el Cordero inmolado, ¿no? Entonces, animar a todos los que están escuchando a que se aferren a esa gracia, ¿verdad? Y que puedan seguir creciendo. Pedro le escribió, 2 Pedro 3:18, crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y tenemos que seguir creciendo. Siempre se puede un poquito más de conocimiento, siempre se puede hacer un poquito, o sea, siempre hay lugar, ¿verdad? Pero es para la gloria del Señor, no es para mejorar nuestros actividades, para la gloria del Señor. Pero obviamente que eso va a tener beneficio en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestra familia, en las iglesias, ¿no? Entonces, bueno, animar a las personas que nos están escuchando eso, que lean la Escritura, que oren, se aferren a Cristo, que confíen, que crezcan en la gracia. Que el cristianismo en realidad es más sencillo de lo que a veces lo queremos hacer. El cristianismo es sencillo, es simple, ¿verdad? Se trata de Cristo. Bueno, animarlos a que pongan su fe en Él. Muchas gracias, Pastor, también por tener este tiempo con nosotros aquí en el programa El Rescate. Y esperamos que no sea la primera ni la última que nos visiten en algún momento aquí en Neuland. Así que por ahí, si en algún tiempo pasan por Filadelfia, no te olvides de nosotros, Sí. para poder. Encantadísimo de volver. La verdad que nos gustó mucho y esperemos que bueno, acá que José no nos eche y que podamos volver cada 2 meses. Esa es la última vez que nos vemos. Muchas nomás, no. Espero que podamos tener otra vez el privilegio de tenerte con otro tema también aquí en El Rescate. Muy bien, nosotros nos despedimos de ustedes nuevamente para encontrarnos el viernes que viene a partir de 18 a 20 horas aquí en el programa El Rescate, deseando que Dios pueda bendecir sus vidas y puedan tener también un tiempo agradable en compañía de las personas queridas ahí en casa, y por sobre todo que podamos disfrutar de esta noche. Gracias. Nos despedimos.